Hola, este es el video número 8 que corresponde a la semana 8 de nuestro estudio devocional que va del Levítico 10 al número 5. Y en este video nos vamos a enfocar en estudiar el libro de Números, que viene del griego aritmo, sin embargo en hebreo la palabra es bedithmar, que significa en el desierto. Y el libro de Números principalmente nos relata cómo Dios disciplina a Israel por su incredulidad, dejando los 40 años en el desierto hasta que la segunda generación de israelitas pueda tomar la tierra prometida. Y les muestra a esta segunda generación no repetir los errores de sus padres. Entonces veíamos cómo los demás libros que hemos estado estudiando fueron escritos a esta primera generación de israelitas que salieron de Egipto. Pero el libro de Números está dirigido principalmente a esta segunda generación. Y esta segunda generación ya es diferente porque ellos no conocían nada, absolutamente nada acerca de Dios. Pero esta generación sí vio su poder, vio su fuego, vio la montaña, vieron tantas cosas que ellos ya tienen una base diferente para hacer las cosas diferentes y dirigirse a esta tierra prometida en donde fluye la leche y la miel. Para continuar estudiando el libro de Números, vamos a hacer un pequeño resumen. Vimos el éxodo del pueblo de Israel, cómo a través de Levítico les es explicado cómo deben de vivir. Esa ley vimos que se dividía en 3 secciones: el tabernáculo, el sistema de sacrificios y los sacerdotes. Y ellos debían de durar poquito tiempo en el desierto. Sin embargo, pasan 40 años hasta que puedan tomar la tierra prometida. Y esta ley se resume en que deben de ser santos, un pueblo apartado para Dios, como Dios es santo. Y esta santidad es explicada de una manera tan sencilla para ellos porque necesitan aprender cómo vivir diferente, desde cómo vestirse, cómo alimentarse, cómo sembrar, cómo relacionarse con los demás, cómo cuidar las enfermedades, reglas de higiene. Todo esto les va a ayudar a ser como un foco de atención para que las naciones de la tierra conozcan quién es Dios, cómo es Él. Una de las diferencias también entre Levítico y Números son los temas repetidos. En Levítico Moisés repite varias veces que hizo todo tal como el Señor le ordenó, aún en Éxodo. Sin embargo, en Números ya no vemos esta repetición de los 40 años que estuvieron en el desierto, que hicieron y obedecieron tal cual, ni siquiera aún Moisés. Pero uno de los temas repetidos es que el Señor habló con Moisés. Y en Números se repite un ciclo de pecado, de queja, de murmuración y de consecuencias que vienen, pero también de perdón y de liberación de parte de Dios con esta generación que está viviendo en el desierto. Así que entrando ya a los ciclos de pecado del libro de Números, vamos a empezar con el primero, que es Israel en Taberá. Y ellos se quejan de todas sus dolencias y empiezan a murmurar en contra de Dios. Y entonces vemos que la consecuencia es que comienza un fuego dentro del campamento. Moisés ora y efectivamente este fuego se apaga. Pero esa no es la única. También en Kibrot vemos que el populacho, Israel entero, empieza a quejarse porque no tienen carne que comer. Y Dios les envía muchísimas codornices a tal manera que se hastían de ellas. Y es ahí cuando Moisés siente tal carga del pueblo sobre sus hombros que le pide ayuda a Dios. Le dice: SOS, por favor ayúdame. Y la respuesta que Dios le da es el concilio de los 70 jefes que le iban a ayudar durante todo ese tiempo que estaba con el pueblo. Después vemos que aún sus propios hermanos murmuran en contra de Moisés, y algo que es bien interesante aquí es que Dios les enseña que al murmurar en contra de Moisés, están murmurando en contra de Dios, están murmurando contra lo que Dios está haciendo y a quien Dios escogió. La consecuencia es la lepra de Miriam, y Moisés una vez más intercede, ora, y después de 7 días que está fuera del campamento, es restaurada de su lepra. El siguiente son los 10 espías que al ir a la tierra prometida llegan súper desanimados y desaniman a todas las personas. Vemos que Moisés una vez
más ora por la gente porque una plaga se desata. Y Dios les dice que esta generación no entraría por su incredulidad a la tierra prometida, sino sus hijos serían quienes tomarían esta tierra. La siguiente, Israel se vuelve a quejar y quiere regresar a la tierra de Egipto. Dice que estaba mejor allá, ya se le había olvidado a Israel toda la esclavitud que tenían allá. Y entonces se desata una plaga, una mortandad, y una vez más Dios les confirma que no serían ellos quienes entrarían a la tierra prometida. Después Israel una vez más desobedece y dicen, ay no, ya nos arrepentimos y queremos ir a tomar la tierra prometida. Moisés les dice, no vayan, no vayan, Dios no está con ustedes. Y obviamente van y se regresan corriendo, huyendo de sus enemigos porque los vencen. Después vemos la rebelión de Cora. Cora con un grupo de personas se quejan de Moisés y dudan de su autoridad. Un fuego también se desata, los consume y así Dios confirma el liderazgo que le había dado a Moisés. Y también pasa algo sobrenatural. La tierra se come vivos a estas personas y así la comunidad israelita entera se da cuenta de que Moisés es el elegido de Dios. ¿Y por qué es tan importante que el pueblo sepa que Moisés es el elegido? Y es porque a Moisés le dio la ley y Dios, al confirmar el liderazgo de Moisés, está confirmando esta ley y el pacto que tienen por ellos. Después vemos que otra vez la gente se queja y empiezan a acusar a Moisés de lo que le sucede a Cora. Una vez más el fuego se desata. Aarón hace intercesión por todas las personas, pero aún así se desata una plaga. Entonces, pues un ciclo de una y otra vez se vuelven a quejar en Meribá porque no tenían agua que beber. Aarón y Moisés, en lugar de obedecer a Dios y hablarle a la piedra para que saliera agua de ella, se confían en sus propias fuerzas y golpean la roca. Y es que en el desierto era común que los pastores y los viajeros golpearan las piedras porque ahí era donde se acumulaba agua. Entonces no esperaron a ver la manifestación sobrenatural de Dios, sino que se adelantaron y con sus fuerzas golpearon y brotó agua de la roca que él ya les había dicho. Y entonces la consecuencia es que ellos dos no entrarían a esta tierra prometida. Después vemos que en camino al Mar Rojo Israel se vuelve a quejar porque no tienen que comer, no tienen que beber. Entonces se desata una plaga de serpientes, una mortandad. Dios le escucha la oración de Moisés porque vuelve a interceder y levanta una serpiente de bronce. Y vemos que aquí hay una diferencia de la otra vez. La otra vez Dios perdona al pueblo y el pueblo no tiene que hacer nada, pero ahora tenían que tener fe y mirar a esta serpiente de bronce que había sido señal de maldición para ellos, pero Dios le estaba levantando como una esperanza y vemos que esto es una sombra de lo que Jesús vino a hacer en la cruz. Y por último, Israel en Sittim vuelve a pecar en contra de Dios porque cometen fornicación con los moabitas, se prostituyen con sus dioses y con las mujeres. Y entonces la consecuencia era colgar a todos los jefes. Sin embargo, como uno de los israelitas deliberadamente de los jefes estaba con una moabita, Fineas, el sacerdote, tiene un celo tremendo por Dios y por eso Dios perdona al pueblo, pero aún así la plaga mata a 24,000 personas por la fornicación de Israel en el desierto. Entonces vemos que el tema constante en el libro de Números es la queja, la falta de gratitud del pueblo para con Dios. Decían, no tenemos más que maná. No se habían dado cuenta que la provisión que Dios les estaba dando en el desierto era sobrenatural. Y el maná ahora nosotros recordamos que es Jesucristo. Y sabemos que en Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos. Y a veces estamos con la misma actitud de este pueblo israelita, en donde no vemos la grandeza de la provisión que es Jesucristo en nuestras vidas diariamente, sino que nos quejamos y no somos agradecidos con Dios. De tal manera era su queja y su ingratitud que deseaban volver a la esclavitud y menospreciaron toda la ley, todo el pacto que Dios les estaba dando,
de ser su pueblo, de ser escogidos suyos. Seguían viendo hacia afuera y querían ser como los demás, comer como los demás, vivir como los demás, y no se dieron cuenta del gran privilegio que Dios les estaba dando de ser un pueblo diferente que viviera en la fe y en lo sobrenatural. Esto es todo por el día de hoy, por el video de hoy. El siguiente video vamos a ver un poquito más de números y también de Deuteronomio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.